Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me escucha? Profesora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, se logra escuchar. Buenas Qué bueno. tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes. Entonces, si tenemos una buena cobertura y nos podemos comunicar de manera fluida, vamos a dar inicio. Bienvenidos nuevamente. Permítanme, por favor, presentarme con ustedes. Jessica del Pilar Bustamante Linares, soy psicóloga de profesión con más de eh, 15 años ya en el ejercicio y dentro del Ministerio Público como perito forense, eh, perito formal del Instituto de Medicina Legal, pues también cuento con 12 años de experiencia dentro de la institución. En esta ocasión, muy agradecida por la invitación para poder socializar con ustedes un tema tan importante. Junto pues con la labor forense en el Ministerio Público, que es mi trabajo día a día, también laboro como docente en diferentes casas de estudios, en la Universidad UPN, también en la Universidad Continental, en posgrado, soy docente de la segunda especialidad de psicología forense y también participo en diferentes acciones del Ministerio Público como ponente de la Escuela del Ministerio Público y otras instituciones como esta, que son instituciones privadas también, que nos consideran para poder dictar algunos temas que manejamos dentro del campo forense, ¿no? Entonces, sobre todo eso, temas del campo en el que se elabora de manera diaria. Bien, vamos a dar inicio a nuestro tema asignado para el día de hoy. Y el tema que nos han pedido tratar para socializar con nuestra población hoy discente es evaluación en menores adolescentes de conflictos con la ley penal. Bien, para hablar de esta población nos tenemos que abocar a muchos restricciones, por así decirlo, y obligaciones que debemos cumplir todos los profesionales inmersos en el abordaje de esta población. Inicio diciendo esto porque hay que tener mucho cuidado de cómo abordamos desde el inicio de un proceso y cada uno de las entidades y los profesionales que tenemos contacto con estos menores de edad. Ocurre que eh, desde la intervención, desde las, no se llaman, hasta la terminología para cuando los tienen en una comisaría, un calabozo, demás, no es imputado, no es de detenido, ¿no? Está retenido, dicen, está retenido, es menor de edad y se busca resolver su situación de manera rápida, lo más inmediato posible, por su edad, porque no es un lugar apropiado para menores, ¿no? Entonces, pero Jessica, son menores que se entiende que están siendo investigados por haber infringido la ley, son menores en conflicto con la ley penal. Así es, son menores que tienen conflictos con la ley penal, pero no dejan de ser menores de edad. Y por encima de todo, está el interés superior del niño, niña y adolescente. Entonces, hacía referencia a esto, en donde sea nuestro campo de acción y la profesión que tengamos, seamos psicólogos, abogados, jueces, fiscales, policías, profesores, sociólogos, cualquier profesión que tengamos y tengamos inmerso que evaluar, que entrevistar, que recibir una declaración, recibir una denuncia en donde involucra a menor de edad, mujer o varón, siempre hay que ser muy, muy cuidadosos, por favor, porque además de eso, y debo decirlo, la mayoría de estos adolescentes con problemas con la ley penal son confrontacionales, son complicados. Entonces, si nosotros no tenemos la forma idónea de tratarlos, podemos exponernos también a que tengamos una falta de respeto, que se alteren y también tener una barrera para nuestro trabajo.
Es complicado, es complicado esta población porque además se sienten acusados, se sienten señalados, criticados y sabemos por las estadísticas y por todos los menores infractores que hemos evaluado que casi en un 100% vienen de familias disfuncionales, vienen con conflictos, vienen con historiales muy adversos, vienen con emociones reprimidas, vienen con sentimientos de odio, de venganza, carentes de afecto, de amor. Entonces, estos adolescentes tienen detrás todo un antecedente anamnésico, es decir, de su historia de vida, tienen modelos de aprendizaje que han hecho que hoy que nosotros tengamos que realizar alguna actividad con ellos, pues ya los encontramos complicados para el abordaje, muy complicados. Entonces, dicho esto, debemos de comprometernos a revisar un poco de material en referencia a técnicas para entrevistar adolescentes. Nos va a ayudar mucho. Por otro lado, también identificar cuál es la causa, cuál es el historial para que hoy tengamos un adolescente en conflicto con la ley penal. ¿Qué pasó en la vida de este adolescente, de esta adolescente, para que hoy cometa este tipo de infracciones? Entonces, eso considero que nos va a detener un poco para hasta incluso cuidarnos nosotros mismos como profesionales a no tener una mala respuesta, a no tener barreras para el procedimiento y también para cuidar los derechos y el bienestar de estos menores. Porque, ojo, ellos no son investigados con la misma eh, tendencia, con el mismo prisma que un adulto. Ellos no van a ser sentenciados como imputables, no van a ir a un penal, no van a tener sanciones de ese tipo. A ellos lo que se busca con las sanciones, según el análisis del Estado y según lo que nos han explicado, lo que busca es corregir la conducta. Entonces, los internan en eh, centros de trabajo para apoyarlos a modificar esas conductas. Entonces, no es un penal donde los internan, Jessica, pero sí parece un penal y no es un lugar apropiado. Eso es algo que lamentablemente es cierto, no lo manejan hasta la fecha, algún día esperemos se corrija ello, pero la perspectiva es esa, que no es una pena, sino que es una decisión para que puedan intervenir y apoyar, socioeducar a estos menores que vienen con problemas de la ley penal, ¿no? Entonces, que lamentablemente no se cumple el objetivo por todas las cosas que limita a nuestro Estado y básicamente por una mal análisis y aquí no es una dificultad de psicólogos, sociólogos que trabajan en estos establecimientos donde van los jóvenes a reeducarse. Son demasiadas, es mucha la población para los profesionales. Entonces, no podrían trabajar. Hay muchos factores adversos, el hacinamiento, la falta de mayor posibilidades en temas de talleres, en temas también, que es una debilidad muy grande, en adolescentes, quien forman son los padres, porque niños ni es adolescentes. Entonces, para que socioeduques, tienes que tener factores de apoyo, redes de apoyo, ¿no? Y la primordial, la familia. Y si el problema para que hoy tenga esta conducta, esta adolescente, este adolescente, son la familia, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién va a ser los aliados de nuestros colegas? Entonces, yo cada vez que me han invitado o tengo la oportunidad de conversar con alguno de nuestros colegas que trabajan en estos centros de internamiento a los menores, siempre les digo,
qué frustrante debe ser para ustedes, porque hacen unos talleres hermosos, su planteamiento precioso, pero no tienen luego resultados por las características, repito, adversas en todo sentido. Entonces, como pueden ver, esta población es bastante delicada de tratar, con mucho cuidado en aspectos de proteger al menor y de protegernos a nosotros. Aparte de ello, la debilidad y frustración de que no podemos hacer más, aún sabiendo de que todavía están en formación. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que realizar dentro de nuestra labor en el proceso de evaluación en menores adolescentes en conflicto con la ley penal va a depender del tipo de investigación en el que se encuentre inmerso los menores o las menores de edad. ¿Okay? No todas las evaluaciones son las mismas, porque depende el tipo que esté investigando, porque depende la edad de estos adolescentes. Pero igual, está en el rango adolescente, va a ser lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo un adolescente de 15 años que uno de 17, que está a punto de cumplir los 18 tal vez. No es lo mismo. No es lo mismo un adolescente de economía promedio a un adolescente de economía baja o deficiente, o a un adolescente de economía alta. Entonces, no, pero los de economía alta no van a estar inmersos en conflictos con la ley penal. Falso, también lo están. Y los delitos probablemente sean distintos. No es muy frecuente, por ejemplo, el tema de robo, pero ¿saben qué hemos tenido, por ejemplo? El tema de los PAC, que tomaban las fotos a las amigas y las extorsionaban y con el dinero para comprarse el iPhone más caro o las zapatillas más costosas. Oye, pero si son gente de dinero, sí, pero igual. O para invitar o a ir a una, como dicen ellos, a una, a organizarse una fiesta para todos los demás, porque sus papás, por más que puedan tener dinero, tampoco es que les den a manos sueltas, ¿no? Entonces, igual, hemos tenido esta población, así que no es un tema de estatus económico. Que en un estatus se dé más, es cierto, pero ninguno está eximido. Toda la población está en riesgo. ¿Okay? Entonces, volviendo al tema, les hacía referencia. Entonces, la evaluación tenemos que hacerlo muy individual, muy específica. No hay que creer que hay un esquema para evaluar a menores que están investigados por delito contra la libertad sexual, por vulnerar eh, robo agravado, por, por secuestro, demás. No es lo mismo. Va a depender, repito, del tipo de delito, de la edad, de las características socioeconómicas, también del historial delictivo. No, no, delictivo no puedes hablar de menor de edad. Lo que les decía es muy complicado dirigirnos a ellos. Me corrijo, no puedo decir de eso. De su historial conductual. ¿Okay? Ellos no pudimos asignarles ese tipo de clasificación. Me disculpo. Entonces, tenemos que indicar las características conductuales o antecedentes de haber tenido algún conflicto con la ley penal en referencia a haber estado retenido en alguna comisaría o haber sido intervenido por alguna conducta en contra del patrimonio u otro, algo semejante a conflictos con la ley penal. Entonces, eso también es un factor importante. Repito, no es lo mismo evaluar a un adolescente que es la primera vez que está siendo retenido porque ha estado sacando prendas de una tienda del Jockey, de una tienda muy costosa, KM, vamos a colocarle, entonces estaba sacando una prenda, entonces por eso ha sido retenido. ¿Okay? No hay ningún tipo anterior de haber ingresado a objetos o robos, no hay ningún antecedente de este adolescente. Distinto a que tengamos que evaluar a un adolescente que portaba un arma de fuego, que tenía ya algunos
ingresos a comisarías y un internamiento anterior. ¿Ven? Entonces, por supuesto, no es lo mismo. Hay que indagar todos los elementos para poder realizar una buena apreciación psicológica, una buena intervención psicológica. ¿Okay? Recordarnos también que la evaluación tiene un fin, depende de dónde estés evaluando. Si la institución donde laboramos es el centro de internamiento propiamente, la evaluación es para un tratamiento. El objetivo de la evaluación es para un tratamiento, por tanto es global. Si a mí me piden evaluar a un adolescente, mi evaluación es específica. Es su conducta en referencia a este delito, porque mi campo es forense y me piden analizar su conducta no para un tratamiento, sino para que el juez tome una decisión a partir de lo que nuestra ciencia pueda decirle, ¿no? Entonces, nosotros no somos quienes vamos a decidir, sin embargo, sí somos una ciencia a la que dan mucha valor, la psicología le da mucho valor para entender la conducta de estos adolescentes, ¿no? Entonces, leen mucho, nos preguntan bastante para explicarles si es una conducta de riesgo o no, qué riesgo social también hay, a qué exponemos a la población. Entonces, la evaluación va a depender de dónde nos encontremos. Este mismo menor involucrado en un conflicto de la ley penal va a ingresar a un centro educativo y la psicóloga educativa lo va a evaluar. No va a tener el mismo análisis que el forense o que nuestro colega del centro de internamiento que va a intervenir, que va a brindar un tratamiento. Entonces, la evaluación depende del objetivo que voy a cumplir con esta evaluación. ¿Qué estoy buscando con mi evaluación? En el área forense, buscamos dar respuesta al requerimiento del operador de justicia. ¿Qué nos piden? Identificar las características conductuales en referencia a la investigación que se desarrolla por encontrarse inmerso en un conflicto de la ley penal de tipo de delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación a menor de edad. Entonces yo tengo que responder a ese objetivo. La psicóloga educativa responderá al objetivo de las características para ingresar al centro educativo. Nuestras colegas del centro de internamiento en el sentido de tratamiento y así. Así cada uno de nosotros vamos direccionando qué vamos a evaluar. Entonces, cambia la evaluación, depende de lo que vas a buscar, sí, sí, porque las conclusiones van a ser distintas, porque el análisis va a ser con un enfoque diferente. ¿Okay? Entonces, ¿qué más en referencia a esto? Depende de la rama, depende de las características de la persona a examinar, de la cultura y demás. Es importante que antes de evaluar nos informemos del caso e incluso, que es uno de los temas que vamos a tocar en el módulo, la guía de evaluación forense actual. Tenemos una guía reciente, la guía de evaluación forense del año 2025. Se ha aprobado el día, se los digo la fecha exacta, con resolución, se los muestro. Se los muestro. ¿Por qué no me presentó las descargas? Aquí están. Se los muestro porque en esta computadora la tengo en descargas. Sí, aquí está. Miren, esta es la nueva guía. Y esta guía ha sido aprobada con la resolución del día del 3 de julio. ¿Okay? Ah, es reciente, sí, es reciente. Así que ustedes dentro del módulo van, si aún no la han revisado, con mucho gusto yo les voy a socializar aspectos relevantes de esta nueva guía, no solamente en el caso que nos pide el módulo, que son la evaluación a menores infractores de la ley penal, sino que también vamos a ingresar en todo tipo de evaluación, ¿okay? En todo tipo de evaluación para que les sirva en todos los casos. Bien, esta guía, por ejemplo, nos dice algo trascendental. Esta es la resolución que aprueba la guía metodológica de evaluación forense y que
ya deja sin efecto la guía anterior. ¿Y cuál era la guía anterior, Jessica? Era la guía de evaluación forense del año 2020. Esa ya queda sin efecto, esa ya no se debe utilizar. Desde el 3 de julio, esa guía ya no utilizamos. Utilizamos esta guía. ¿Ok? Les hago referencia a esta guía. Si están viendo mi pantalla, si vieron las guías, ¿me están siguiendo? No, se ha quedado en una PPT. Uy, ¿y por qué no me avisan? Bueno, vamos entonces a compartir pantalla completa, ¿ok? Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan verlo. Está. Bien, aquí está. ¿Ahora lo ven? Sí, imagino que sí, porque coloqué pantalla completa. Miren, esta es la resolución de jefatura del Instituto de Medicina Legal, en la cual el día 3 de julio han dado por aprobada la nueva guía y deja sin efecto la guía anterior. Entonces, ya la guía anterior, les repito que era la guía del año 2020, ya no se usa, queda sin efecto. ¿Ok? Y a la fecha tenemos la guía metodológica del año 2025. ¿Ok? En esta guía nos dice algo trascendental en referencia a nuestro tema. Nos dice, cuando evalúen menores de edad u otra población también, puede ser adulta, adulta mayor, jóvenes, en general, nos está indicando que para evaluar tenemos un requisito. El requisito es indagar el expediente policial o judicial. ¿Y quién nos lo va a brindar? Dentro del requerimiento. Cuando te pidan evaluar, estás en todo tu derecho de pedir el expediente en el cual fue investigado por conflicto con la ley penal este menor. Entonces, podemos y debemos, lo dice aquí, miren, lo dice la ley, la guía en esta parte, las fases. Aquí está, la primera fase. Primera fase. Miren lo que dice aquí. El perito psicólogo deberá revisar aquí. Ya, de nuevo. El perito psicólogo revisará la documentación relacionada con el caso, la misma que será proporcionada por la autoridad competente y deberá adjuntarse al oficio de petición. Es decir, que en ese documento en el que te pidieron evaluar a este menor, debe estar adjunto toda la información de la investigación. ¿Ok? Es por ello que vamos a tener acceso al expediente y demás evidencias que estén en disposición judicial. Ya eso hacía referencia cuando les decía, nosotros es importante saber a quién estamos evaluando. Ya tiene algunas intervenciones policiales, ha tenido algún conflicto ya anterior con la ley penal o no tiene ningún conflicto. Y eso lo vamos a saber aquí. Eso lo vamos a saber aquí y miren lo que nos dice de manera específica. Refiere, para evaluar necesitamos su copia de DNI o su ficha RENIEC. Necesitamos acta o parte de denuncia policial. ¿Qué es eso?
es la denuncia que se le está investigando. En esta área nos adjuntan toda la referencia de la denuncia y el sustento de por qué lo han retenido. Es porque ahí en la acta policial dice, la persona de Juan Ríos tal se presenta ante esta dependencia hoy 10 de agosto a horas 15 horas, eh, refiriendo haber retenido a un menor de edad porque ha encontrado en su domicilio con objetos de valor retirándose de su domicilio, lo ha golpeado y lo ha trasladado hacia esta entidad, por lo que se tiene retenido por disposición del fiscal mientras realizan las acciones pertinentes. Por ejemplo, acta. Entonces, esa acta nos sirve para saber de qué se le está acusando, porque si no vamos a evaluar en base a qué, no vamos a tener ningún elemento. Entonces, nuestro elemento para indagar es esta acta, esta parte de denuncia. Luego tenemos el reconocimiento médico legal. En el reconocimiento médico legal es según el tipo de denuncia. Entonces, aquí, por ejemplo, si es un menor que está siendo investigado, el reconocimiento es como retenido. Allí vas a leer y vas a ver si el menor tiene lesiones físicas, sexuales también puede ser, o cualquier otro, ¿no? Entonces, también es un elemento y se vas a leer el reconocimiento médico. Y nos dice el reporte de denuncia e información contenida en el sistema fiscal policial. Entonces estos 4 documentos van a ser nuestra herramienta. Estos 4 elementos van a ser nuestro instrumento para proceder a lo que nos pida el operador de justicia en la evaluación. ¿Ok? No quiero avanzar. Sí, doctora, la guía que queda. Gracias, doctor, gracias. Sí, es diciembre del 2021. Sí, estoy en lo correcto, gracias. Me quedado claro, 2020 empieza la pandemia. En pandemia todavía trabajamos todo el 2020. Diciembre del 2021 fue que cambió la guía. Sí, gracias, doctor, por su corrección. Tiene usted razón. Eh, les decía, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Doctores? ¿Sí me están escuchando? Gracias, doctor Oscar. Gracias, gracias por acompañarme. Los demás, por favor. Ahí está el doctor Johan, la doctora. Ahí están. Perfecto. Entonces puedo continuar. Si no voy a creer que estoy sola aquí. No se le escucha muy bien, está entrecortado. Los demás, ¿se me escucha bien? Porque aquí, cuando no está fluido, suele comunicar el sistema, ¿no? Tienes conexión estable o demás. Aparentemente yo estoy con conexión estable. Sí, sí se escucha. Ok, ok, ok. Igual si hay algún problema me avisan. Bien, gracias, gracias. Me avisan y yo, eh, no sé, actualizo, apago la cámara, vemos cómo resolvemos. Pero hasta ahora no tengo ningún aviso de que estemos mal. Vamos, continuamos entonces, continuamos. Bien, entonces, la evaluación en menores en conflicto con la ley penal también es distinta a cuando evaluamos a menores víctimas. ¿Okay? El enfoque es distinto y lo que te dirige al proceso de evaluación es el oficio. El oficio que ingrese y que te lo hagan entrega, usualmente nos lo hacen entrega al momento del turno o a otros tal vez tengan otro sistema, ese documento es el que se convierte en tu objetivo. Ese documento te va a dirigir específicamente qué vas a evaluar, qué necesita el operador de justicia. Pero muchos oficios no te da un petitorio específico, sino que te pide general, como por ejemplo, evaluar por estar inmerso en
en sustracción de objetos menores, en conflicto de la ley penal. No te dice que necesita, solo te dice evaluar porque está siendo investigado. Entonces, en ese tipo de casos, te está pidiendo que apliques tu guía, la guía actual, la del 2025, que apliquemos nuestra guía y que le expliquemos todo el comportamiento de este adolescente. ¿Ok? Y toda la evaluación coge otro rumbo, que es distinto a que te especifiquen o que sea una víctima. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una evaluación? Una evaluación es un proceso en el cual vamos a identificar, recoger información y dar un tratamiento a estos datos. Estos datos van a ser objeto de análisis, de verificación también. Y entonces, en el campo forense, tiene mucho que corroborar, a diferencia del área clínica, educativa, organizacional y en todas las demás áreas, los usuarios, denominados pacientes en esa área, van en busca de apoyo, en busca de contención, de respaldo, de herramientas para poder afrontar su situación, ¿verdad? Entonces, como van en busca de ayuda, no hay un objetivo eh, para mentir, para falsear, para manipular, para simular o para disimular, que son los términos que usamos mucho aquí. Entonces, aquí sí es una exigencia el que podamos corroborar cada información que nos vierta. Y para corroborar, usamos las técnicas clásicas y también algunas otras que van ingresando con guías actuales o con otro conocimiento. Entonces, ¿cómo evalúo y voy corroborando? La observación, el elemento fundamental. Esa concordancia entre lo que te dice de manera verbal y lo que te dice de manera no verbal. Esa coherencia del contenido, la asociación ideoafectiva, la respuesta fisiológica. Es que siempre tienen que llorar, temblar, sentirse mal. No, no me refiero a eso. La respuesta fisiológica natural o forzada. Entonces, la evaluación nos dice que es un proceso en el que vamos a identificar mediante la recolección de información, vamos a dar un tratamiento a estos datos para dar un valor, para una toma de decisión. Entonces, ¿para qué voy a recabar información? Para responder al operador de justicia. ¿Qué voy a responderle? Las características de este adolescente y qué características tiene su relato. No es opcional, es obligatorio. Y aquí nos lo dice. Voy otra vez a la guía, ¿ok? En la guía, en el análisis fáctico, ahora tengo que irme hasta muy abajo. Este es en adultos, bueno, que viene a ser prácticamente lo mismo, pero mire lo que nos dice. En el análisis forense, que es lo que tiene que ir dentro de la guía. ¿Qué dice? La apreciación general del relato. En la guía anterior se colocaba en el área de observación. En el área de observación, al final, te pedía colocar coherencia, asociación ideoafectiva y demás, ¿no? Ahora, la guía actual te dice, en el análisis forense, lo primero que debemos que colocar es la consideración de la apreciación general del relato. Es decir, describir las características del contenido. Ajá, entonces aquí ya nos dice, la primera obligación de ustedes al usar esta guía, al evaluar a adolescentes en nuestra población de estudio, que son adolescentes menores infractores de la ley penal, es identificar cómo es su relato. Lo que te está diciendo es coherente, es consistente o está simulando, está disimulando.
qué es tan importante este elemento? Ocurre, y vamos a otro tema, bueno, ellos ya son inimputables por su edad, su tratamiento al proceso es distinto, pero también es más distinto si padecieran, por ejemplo, un trastorno mental, ¿verdad? Entonces, pueden eh, tratar de simular que están fuera de sí, que no tienen control de la conciencia, no se ubican en el lugar donde están, ni en el tiempo, ni tampoco en persona. Por otro lado, eh, te manifiestan que siempre desde muy pequeños han escuchado voces y demás, ¿no? Ese contenido, por ejemplo, que muchas veces existen malos abogados, malos psicólogos que hasta los preparan. Entonces tratan de simular que tienen una enfermedad mental. Entonces, por eso la importancia de las características del relato. Entonces, por ejemplo, tienes este adolescente que está tratando de fingir, de crear, es un actor total, es un artista total, te está dando todas las características de alguien con una enfermedad mental simuladas. Y tú, como eres un experto, una experta, lo has advertido. Aquí es donde debes consignar. Adolescente en todo el desarrollo de la entrevista simula patología de alteración de la conciencia, sin embargo, la cual no tiene consistencia, no hay asociación, tal, tal, tal. Entonces, le estás diciendo al juez, le estás diciendo al abogado, señores, no hay sintomatología para una anomalía que limite su, como dice el código, ¿no? Su voluntad. No tiene. Ya le gasté con eso. Por otro lado, eh, es casi imposible que te acepten que han cometido un acto negativo. Es casi imposible y aquí si tengo colegas que realizan la práctica de evaluación forense, es excepcional que alguno de los involucrados en delitos cuando hablamos de adultos y en infracciones cuando hablamos de menores nos lo admitan. No lo admiten. Así tengan videos, no, me centraron, no es el ángulo, no, está estado con usted, no ha habido nadie más. No, alguien ha tenido que haber sido yo, no, incapaz, jamás haría, no, no te lo admiten. Entonces, que la información que te ha vertido es evasiva, es organizada, ahí es donde tenemos que colocarlo, porque ocurre, el adolescente también organiza lo que te va a decir, busca encubrir en ocasiones incluso a otras personas, ¿no? Entonces, eso hace que las características del relato sean consistentes, incoherentes, y cuando lean tu informe digan, sí, pues, incluso hay abogados, hay fiscales, sí, psicólogo, sí, psicólogo, era evidente que estaba mintiendo, pero muchas gracias porque con lo que usted ha advertido y lo fundamenta, yo ya tengo un elemento para decir que el adolescente es parte de la banda y está encubriendo y demás, ¿no? Entonces, ¿ven la trascendencia? Consignar las características del relato es fundamental, es fundamental. Entonces, después que tenemos las características generales, por así decirlo, del relato, que no es lo mismo que valoración de testimonio o credibilidad. Ojo, no es credibilidad de testimonio, son características del relato. No es, porque incluso debo indicarles que veracidad de testimonio estamos prohibidos. Los psicólogos del campo forense que trabajamos en el Ministerio Público, estamos prohibidos y estamos prohibidos bajo memorándum del año 032 del año 2012. Si están viendo mi pantalla, ¿no? Doctores. Uy, no los. Doctores, doctores. Ok, ok, ok. ¿Sí se ve el memorándum? Sí, 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 los estoy, todo lo que voy mostrándoles, diciendo, se los voy mostrando. Miren, existe un documento que nos prohíbe, dice, por medio del presente, vuestros despachos deberán tener en consideración que mientras se encuentre en estado de certificación de pericia, testimonio y veracidad, se le debería indicar a las autoridades resultantes que no
podrán ser atendidos hasta no obtener dicha certificación, la misma que es requerida obligatoriamente para atender a una diligencia de testimonio. ¿Ok? No realizamos veracidad de testimonio. Hay dos documentos en referencia a ello. El otro. Lo tengo aquí. No, no lo tengo aquí. Lo tengo en la oficina. Pero hay dos documentos. Hay dos documentos en los cuales claramente nos indican que no realizamos veracidad de testimonio. Hago un paréntesis, ¿sí? A propósito, ¿qué más no realizamos? No realizamos valoración de alienación parental, no se realiza necropsias psicológicas, tampoco se realiza evaluaciones de documentos. Es decir, no por documentos tú puedes valorar o dar una evaluación psicológica. Recuerden eso. ¿Ok? No realizamos afirmaciones de pedofilia y demás, porque para eso te lo tendrían que admitir. Bien, entonces recuerden eso, esas acciones no hacemos. No necropsias psicológicas, no alienación parental eh, eh, y no credibilidad de testimonio. Bien, entonces, vamos a unir nuestras variables de estudio. Vamos a valorar las características de un menor. Denomina, y muchas veces ya está observado incluso este término, que no les digamos menor, sino adolescente, niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces, menores, designar a niño, niña, adolescente que se llamará menor de edad por aún no alcanzar la edad adulta en nuestro país. ¿Ok? Infractor, que es aquel que quebranta una ley o un precepto dentro de nuestro Estado peruano. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a buscar dentro de las evaluaciones en menores infractores de la ley penal es un proceso de indagación para valoración de un adolescente en conflicto de la ley penal. Vamos a indagar información para dar una valoración a este adolescente que se encuentra inmerso en una infracción de la ley penal. ¿Okay? La pregunta para todos nosotros. ¿El proceso de evaluación de un menor de edad tendrá las mismas características que de una persona adulta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será lo mismo evaluar a esta población menor de edad que adultos? Doctor, los peritos de parte, doctora, los peritos de parte, ¿a qué se refiere, doctor Oscar? ¿En referencia a veracidad de testimonio? ¿Alienación parental, ya ello? ¿Sí? ¿Por ahí va su pregunta? No lo leí en el momento oportuno. Doctor Oscar, ¿me confirma si su Doctorita, pregunta es en ese sentido? escuche, por favor. ¿Me escucha, doctora? Lo escucho, doctor. Adelante, por favor. Bueno, yo me refería, usted mencionó hace un momento un memorando dentro del Ministerio Público. Ahora, los peritos de parte, ¿podemos realizar necropsias psicológicas, credibilidad de testimonio? Esa era O, alien mi o pregunta. alienación parental, los tres que nosotros estamos prohibidos como perito de oficio. Muy buena pregunta, doctor. Exacto, doctora. No, no los involucra porque ustedes no son parte de la institución y ese es un memorándum institucional. Ah, ya, ya. Ustedes podrían realizarlo. Pero le voy a ser honesta, doctor. ¿Por qué está prohibido? Está prohibido porque no hay evidencia científica. Entonces, así lo haga un perito de parte, va a tener esa subjetividad o esa crítica de no tener respaldo científico. La veracidad de testimonio, incluso las neurociencias lo han demostrado, que han realizado resonancias mientras decía una persona algo verdadero o una mentira. Y los procesos neuronales son los mismos. Entonces, objetivamente, no ha podido demostrar y decir, está mintiendo o está diciendo la verdad. ¿Entienden? Entonces, no hay algo, alguien, una ciencia que pueda dar con certeza
certeza esa conclusión. ¿Por qué tampoco es que se hace ello? Porque ya perdería, digamos, todo el proceso de investigación, porque si existiría una técnica de ese tipo, solamente irían al juez para que sancione, ya no habría ni que debatir, porque dirían, pues, sí, está diciendo la verdad esta niña, este menor está diciendo la verdad, lo están acusando falsamente o demás. Ya no, ¿me entiende? Entonces, es por ello que la veracidad de testimonio, o sea, quien lo realice, sea de oficio que estamos prohibidos, o sea, de parte, e incluso hay instituciones dentro del país. Por ejemplo, yo me inscribí a un cursito de este tema que me llamó la atención, que lo dictaban una pareja de profesionales de Lima, muy interesante en las técnicas para las características del relato. Y su título del diplomado era Testimonio para veracidad para veracidad de relatos dentro del ámbito legal y demás. Y ellos justamente dentro de todo el curso daban estrategias para identificar las características y esta correspondencia, ¿no? De lo que dice y lo que refleja. Pero al final dice, nunca digan si es verdad o no, porque no te lo van a validar. Entonces, allí está más, doctor. Por otro lado, la alienación parental, ¿por qué no se evalúa? Porque Garner, que fue quien introdujo el tema, no lo ha demostrado. Lo hizo como un estudio de caso o como una asignación de título a un hecho que sí es común. Sí es común la influencia de padre o de madre en los niños en proceso de separación, de tenencia, de repartición de propiedades. Uf, es numerosa. Sí hay, pero ese término, alienación parental, no está incluido. E incluso había un debate que lo querían incluir en el CIE 11 y no está incluido. Entonces, no está demostrado. Por ello es que la alienación parental no es un término que esté o que evaluemos, no es un diagnóstico evaluar, mejor dicho. ¿Okay? Lo que se puede evaluar son las características de influencia, el lenguaje copiado de la progenitora, el resentimiento del padre. Miren, la semana pasada un niño me decía, si mi mamá sigue con esto, mi papá se va a ir fuera del país y yo me voy a quedar sin padre para siempre. A ver, clarísima la influencia del padre, pero no podemos decir alienación. ¿Okay? Influencia en el contenido, en la percepción, en el análisis del menor se describe. ¿Okay? Y lo otro que es la prohibición es la necropsia psicológica. Las necropsias psicológicas, e incluso en la ley de feminicidio de nuestro país, dice que en los feminicidios se debe realizar necropsia psicológica. Dice que se debe realizar necropsia psicológica, pero no se hace. No se hace porque no está evidenciado. En el extranjero se hace. Hay algunos países que lo realizan. Sin embargo, lo tienen como un documento referencial por el riesgo de que la información que te viertan no sea idónea, sea parcializada. Ha muerto la señora en manos de su esposo, feminicidio, pues, ¿no? ¿Qué es la necropsia psicológica? Tienes que crear el perfil de la oxisa con la información que te puedan dar todo su vínculo. El propio feminicida, los hijos, los padres, los cuñados, los suegros, los vecinos. Ah, no, pues los padres van a decir, mi hija siempre estaba sometida. Los suegros van a decir, no, era una persona rara. A mi hijo lo ha descontrolado porque ya lo tenía acosado, lo seguía al trabajo, en el celular escribía cosas a sus compañeros de trabajo, muchas veces le ha cortado, mi hijo se ha tenido que defender, ¿entienden? Entonces, o la describían porque se crea su personalidad de Loxisa, pero la describen como alguien descontrolada, celosa excesiva, maltratadora de hijos, así la describen y la familia lo describe de manera distinta, sus compañeros de trabajo de una manera diferente. Entonces, ¿cómo armas el perfil de una persona con las declaraciones, con la entrevista colateral, si no hay una coherencia entre ellos? ¿Entiende? Entonces, es por eso, Comprendido, doctor, doctor. es por eso la prohibición en esos tres tipos de evaluaciones.
Gracias, doctorita, por absolver mi pregunta. Muy Para eso agradecido. estamos, doctor, para eso estamos. Con gusto les comparto ahorita en el chat los memos que tengo aquí en la computadora, ¿ya? Gracias. Bien. Que si bien es cierto, no tiene mucho que ver con la evaluación a menores infractores de la ley penal, pero igual allí, uy, quiero ver todo, no se puede, solo se puede uno al parecer. No, solo se puede uno. Ya, se los voy pasando. Se los voy pasando, se los voy pasando. Entonces, la pregunta que les había lanzado, ¿es lo mismo evaluar a menores que a adultos? No, y ustedes me respondían, no, 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 no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. No es lo mismo porque está en formación, está en maduración cognitiva, en maduración física, está en maduración de sus características y demás. Entonces, desde allí ya hay una diferencia abismal. El adulto está estructurado, ya tiene implantado todo a nivel maduración cognitiva, a nivel adquisición de una personalidad, de una forma de percibir, de analizar, de comportarse y demás. Ya no, es distinto totalmente. Y al ser distinto, las herramientas que usamos también deben ser diversas. La entrevista es diferente. ¿Por qué tendría que ser diferente? Porque es una población que necesita estrategias distintas. Yo les decía a algunos colegas que me decían, Jessica, no me colaboran los adolescentes. Tengo un tema con los adolescentes, no me colaboran. Y digo, ¿me permites leerte esta partecita? ¿Qué ocurre? Que somos muy críticos de los adolescentes. Ay, es que sí, la verdad yo me escapaba una vez de mi casa, es que no me dejaron ir al 15 años y era de mi mejor amiga del colegio. Y mi papá, con sus ideas tontas, no me dejó ir, entonces sí me escapé. Sabiendo de que al retorno me iban a castigar con lo más feo y demás, me fui. Pero yo quería estar allí, era mi ilusión de siempre. Y lo clasifican como rebelde, rebelde, va contra las reglas, contra las normas. Jessica, pero no respetó. Señores, es un adolescente. Entonces, hay que verlos de una manera distinta. No justifico, no me vayan por favor a atacar, no justifico, tampoco premio, pero por favor, ubiquémonos en la edad en la que se encuentran y también veamos que la realidad es distinta a la que probablemente nosotros hemos tenido. Hay que liberarnos de muchas cosas para poder evaluar de manera correcta a esta población. ¿Okay? Aún cuando se encuentran inmersos en una infracción, que aún tampoco no han sido ya, digamos, sancionados por infracción, están siendo investigados. Entonces, aún cuando estén inmersos en este tipo de situaciones, por favor, no eh, les demos un maltrato o los clasifiquemos como algo negativo. Seamos cuidadosos con ellos. Mis queridos participantes, me dijeron que tenía una hora para compartir con ustedes. Había preparado más material, pero el tiempo se nos ha agotado. Les agradezco inmensamente su participación, el que hayamos compartido este tiempo y ojalá y tengamos la oportunidad más adelante de seguir nuestra socialización de aprendizaje. Si tienen alguna pregunta, yo se las respondo antes de retirarnos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nada? Ok. Bien, no habiendo preguntas, les agradezco y me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Que sigan aprovechando su domingo. Hasta pronto. Muchos saludos y éxito, doctora Bustamante. De igual forma, doctor Oscar y a todos ustedes. Gracias.